Mi nombre es Johnny Martínez. El tema que me corresponde es uso de válvulas de control para medición de flujo. ¿Qué son las válvulas de control? Son elementos fundamentalmente diseñados para usarse como órganos reguladores de un lazo de control de proceso. Las válvulas de control manipulan el fluido, como líquidos, gases o vapores, que pueden ser agua o productos químicos, con la finalidad de mantener las variables del proceso reguladas lo más cercana posible de niveles exigidos y de seguridad. Se puede medir flujo usando válvulas de control. Las válvulas de control sí se pueden utilizar para medir el flujo de un sistema. La medición del flujo se realiza midiendo la cantidad de líquido o gas que fluye a través de una tubería o conducto. Las válvulas de control permiten ajustar la cantidad de líquidos o gases que fluyen, lo que a su vez permite medir el flujo. Para medir el flujo con una válvula de control se debe instalar un transmisor de flujo en la línea de tubería. El transmisor de flujo puede ser un dispositivo mecánico como un rotémetro o un dispositivo electrónico como un medidor de flujo magnético. La posición de la válvula de control se ajusta para obtener el flujo deseado. El transmisor de flujo mide el flujo y transmite esta información al controlador del sistema. El controlador del sistema utiliza esta información para ajustar la posición de la válvula de control y mantener el flujo en niveles deseados. De esta manera, las válvulas de control se pueden utilizar para medir el flujo en un sistema y ajustar el flujo a unos niveles deseados. En sistemas industriales, estas válvulas pueden ser de varios tamaños y diseños, desde válvulas pequeñas utilizadas en sistemas de agua hasta válvulas grandes utilizadas en plataformas químicas y refinerías. Tipos de válvulas de control. Hay varios tipos de válvulas de control que se pueden utilizar para medir flujo en un sistema, de los cuales tenemos válvula de globo. Esta válvula se utiliza comúnmente para regular el flujo en un sistema de vapor y líquido. Son duraderas y fiables y proporcionan un control preciso del fluido. Válvulas de compuertas. Estas válvulas se utilizan para regular el flujo en un sistema de alta velocidad y alta presión. Proporcionan un control del flujo limitado, pero son muy eficaces para controles de flujo en grandes tuberías. Válvula de bola. Esta válvula se utiliza comúnmente para regular el flujo en sistemas de baja presión y baja velocidad. Proporcionan un control del flujo preciso y son fáciles de operar. Válvulas de mariposa. Estas válvulas se utilizan para regular el flujo en sistemas de baja presión y baja velocidad. Son ligeras, económicas y proporcionan un control de flujo limitado. ¿Qué es un transmisor de flujo? En cuanto a los transmisores de flujo, son dispositivos que se utilizan para medir el flujo de líquidos o gases en un sistema. Estos dispositivos convierten la información del flujo en una señal eléctrica que puede ser utilizada por un controlador o sistema de control para monitorear y ajustar el flujo. Hay varios tipos de transmisores de flujo disponibles, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos ejemplos incluyen los siguientes tipos, de los cuales se puede observar diagramas que describen su funcionamiento. Rotámetro. Los rotámetros son dispositivos mecánicos que miden el flujo de líquidos y gases utilizando un flotador que se mueve dentro de un tubo de vidrio o acrílico. La posición del flotador indica el flujo y esta posición se transmite como una señal eléctrica. Medidor de flujo magnético. Los medidores de flujo magnético utilizan un campo magnético para medir el flujo de líquido conductivo. Un par de electrones en el medidor crean un campo magnético a través del líquido y la velocidad del líquido afecta la cantidad de tensión inducida en los electrodos. Esta tensión se convierte en una señal eléctrica que indica el flujo.
Medidores de flujo ultrasónico. Los medidores de flujo ultrasónico utilizan ondas de sonido de alta frecuencia para medir el flujo de líquidos y gases. Los transductores del medidor emiten ondas ultrasónicas a través de líquidos o gases, y la velocidad del flujo afecta el tiempo que tarda la onda en viajar entre los transductores. La diferencia en el tiempo de viaje se utiliza para calcular el flujo. Medidores de flujo de turbina. Los medidores de flujo de turbina miden el flujo de líquidos y gases mediante el uso de una turbina que gira en proporción al flujo. La velocidad de rotación de la turbina se detecta mediante un sensor magnético. Esta información se convierte en una señal eléctrica que indica el flujo. Medidores de flujo de presión diferencial. Los medidores de flujo de presión diferencial miden el flujo de líquidos y gases mediante la creación de una diferencia de presión en una sección restringida de la tubería. Un transmisor de presión mide la diferencia de presión y esta información se utiliza para calcular el flujo. Cada tipo de transmisor de flujo tiene sus propias ventajas y desventajas, y a la hora de la elección dependerá del tipo de fluido que se esté midiendo, las condiciones del proceso, las presiones requeridas. Es importante seleccionar tipos de transmisores de flujo adecuados para asegurar que la medición sea precisa y confiable. Además de los tipos de transmisores de flujo mencionados anteriormente, también hay otros factores a considerar al seleccionar un transmisor de flujo, como es el rango de flujo, la presión, la temperatura, la presión del fluido, la compatibilidad química y la interfaz de comunicación con el sistema de control. Buenas, mi nombre es Carlos Dugarte y voy a explicarles qué es un medidor de nivel ultrasónico. Los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción, es decir, son dispositivos utilizados para medir el nivel de líquidos y sólidos en tanques y silos. Funcionan emitiendo una señal, como les acabo de decir, ultrasónica desde un transmisor hacia el objeto a medir. La señal se refleja en el objeto, es recibida por un receptor que está dispuesta en el mismo lugar del transmisor, y la distancia se calcula midiendo el tiempo que tarda la señal en viajar desde el transmisor hasta el objeto y regresar al receptor, tal como se puede ver en la imagen. Los factores que afectan la medición son la temperatura del sólido o líquido a medir. Esta puede afectar la velocidad de propagación de la señal, lo que puede resultar en mediciones inexactas. La densidad del material. La densidad, al igual que la temperatura, puede afectar la velocidad de propagación de la señal, lo que nos daría lecturas inexactas. La presencia de burbujas o espuma. Las burbujas pueden reflejar la señal ultrasónica, lo que puede resultar en mediciones erróneas. Y la presencia de objetos en el camino de la señal. Estos se pueden ver afectados por la presencia de objetos en el camino de la señal ultrasónica, como agitadores o tuberías. En tales casos se puede utilizar técnicas de filtrado para eliminar las señales no deseadas. Los tipos de medidores de nivel ultrasónicos son medidor de nivel por contacto. Este tipo de medidor de nivel utiliza un transductor que se coloca en contacto directo con el líquido o sólido a medir. La señal ultrasónica se emite desde el transductor y se refleja en el fondo para ser recibida de nuevo por el transmisor y calcular así el nivel de el líquido. Los medidores de nivel ultrasónico sin contacto
Se utiliza un transmisor que emite una señal hacia el material sin entrar en contacto directo con él. La señal se refleja en la superficie del material y es recibida por un receptor en el transmisor. Al igual que con contacto, la distancia entre el transmisor y la superficie se calcula midiendo el tiempo que tarda la señal en viajar y regresar al receptor. Los medidores de nivel ultrasónicos de inmersión. Este tipo de medidor se sumerge en el líquido a medir y utiliza un transductor que emite una señal ultrasónica hacia la superficie del líquido. La señal se refleja en la superficie y es recibida por el transductor. De igual manera, la distancia se calcula midiendo el tiempo que tarda la señal en viajar y regresar al receptor. Los medidores de nivel ultrasónicos de radar. Este medidor utiliza ondas de radar en lugar de ondas ultrasónicas para medir el nivel de líquidos y sólidos. La señal del radar emite desde un transmisor y se refleja en la superficie del material a medir. Cada tipo de medidor ultrasónico tiene sus propias ventajas y desventajas y es importante seleccionar el tipo adecuado para la aplicación específica. La calibración. La calibración implica comparar las mediciones del medidor con un patrón de referencia conocido y ajustar el medidor de nivel según sea necesario. La calibración debe realizarse en condiciones similares a las condiciones de operación normales del medidor de nivel para poder obtener mediciones precisas y confiables. Y es importante calibrar regularmente los medidores de nivel ultrasónico para garantizar las mediciones correctas. Las aplicaciones más comunes de los medidores de nivel pueden ser en tanques y silos, ¿sí? Son ideales para medir líquidos en tanques y depósitos de almacenamiento, tales como tanques de agua, tanques de combustible o tanques de productos químicos. La medición de nivel de sólidos en silos. La medición de nivel también se utilizan para medir sólidos en silos y tolvas, como granos, cemento o productos químicos en polvo. En el control de procesos industriales se utilizan en una amplia variedad de procesos industriales como el control de nivel de líquidos en reactores químicos, la medición de nivel de líquidos en torres de destilación y la medición de nivel de líquidos en tanques de almacenamiento. En el monitoreo ambiental también pueden ser usados para monitorear el nivel de agua en ríos, lagos, estanques, así como medir la profundidad del agua en pozos o acuíferos. Las desventajas de los medidores de nivel ultrasónico. Tienen limitación en la medición de líquidos con alta densidad o viscosidad. Hay posibilidad de interferencia por objetos cercanos o superficies reflectantes. Hay necesidad de un ambiente limpio y sin obstrucciones para su correcto funcionamiento. Son muy costosos en comparación con otros tipos de medidores de nivel y requieren mantenimiento regular para garantizar su precisión y fiabilidad a lo largo plazo. Los pasos para su instalación. Para su instalación debemos seguir generalmente ciertos pasos. Selección del lugar de instalación. Se debe seleccionar un lugar adecuado para instalarlo que permita una medición precisa y sin obstrucciones. Se debe considerar la distancia entre el medidor y el material a medir, la altura del tanque y la presencia de objetos cercanos que pueden interferir con la señal. Preparación del medidor. Antes de instalación se deben revisar las instrucciones del fabricante y asegurarse de que el medidor esté en buenas condiciones y que tenga todos los accesorios necesarios para la instalación. Paso 3. Montaje del medidor. Se debe montar en el lugar seleccionado, siguiendo las instrucciones del fabricante, y en general se fijan con soportes o bridas al tanque o pared y se conecta a la fuente de alimentación. Paso 4. Conexión del cableado. Se deben conectar los cables del medidor a la fuente de alimentación y al sistema de control o visualización correspondiente. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para evitar errores en la conexión. Quinto paso. Configuración del medidor. Una vez instalado y conectado, se debe configurar el medidor según las especificaciones del fabricante.
Esto puede incluir la selección del modo de medición, la calibración, la configuración de alarmas u otras opciones. Finalmente, el paso 6 serían las pruebas y el ajuste. Finalmente se debe realizar pruebas para verificar que el medidor esté funcionando correctamente y ajustar la configuración si es necesario. Es recomendable realizar pruebas periódicas para asegurarse que el medidor siga funcionando correctamente a lo largo del tiempo. Y es muy importante tener en cuenta que la instalación de un medidor de nivel ultrasónico debe ser realizada por personal capacitado y siguiendo las normas de seguridad correspondientes. Además, se debe realizar un mantenimiento regular al medidor para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. En caso de que se presenten problemas o fallas en el medidor, es recomendable contactar al fabricante o a un técnico especializado para su reparación. Galgas extensiométricas. Son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, presión, tensión, peso, entre otros, en un cambio de la resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. A su vez, este cambio en la resistencia de la galga me genera un cambio en el voltaje en los extremos de conexión del mismo, variación que se aprovecha en el circuito en donde se anexa dicha galga, que puede ser para un peso electrónico, por ejemplo. Estos sensores son esenciales en el diseño de transductores de presión y células de carga. Las galgas extensiométricas son una herramienta importante en la técnica de medición eléctrica de magnitudes mecánicas. En este caso, tensiones mecánicas, que consiste en deformación por tracción y compresión, que se distingue por estar con un signo tanto positivo o negativo. ¿Cómo instalar una galga extensiométrica? Se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Prepara la superficie. Para obtener una medición lo más cercana a la realidad, debe estar lo más cerca del material que se deformará. Para colocar la galga, el área de pegado debe ser lo más lisa posible para garantizar un contacto completo con el punto. Esto se puede hacer lijando la superficie. Lo más recomendable es usar una lijadora eléctrica, ya que hace su tarea más rápida y exacta, y la lijada es más uniforme que haciéndolo de forma manual. Los agentes que pueden hacer deficiente la medición son impurezas sobre la superficie, por ejemplo, pintura, grasa, humedad, polvo, entre otros. Se recomienda usar limpiadores y pañuelos que no dejen residuos. Segundo paso, preparación de la galga. Después de preparar la superficie, la galga debe ser preparada, es decir, soldarle cables si es necesario y colocarla. Dichas extensiones se pueden ya sea soldar, como ya se mencionó, o se pueden colocar conectores o terminales adicionales, de forma que se pueda desconectar la galga del circuito si se necesita esa opción. Tercer punto, aplicación del pegamento. Se agrega una cantidad de pegamento suficiente para cubrir totalmente el cuerpo de la galga. No debe quedar excedente de pegamento. Para mejorar el adherido a la superficie, se puede aplicar presión con el pulgar o un objeto plano que presione homogéneamente toda la galga. Además de adherir la galga extensiométrica, se deben fijar los cables de conexión que se añadieron. De lo contrario, puede arrancarse o la soldadura puede sufrir algún daño mecánico al iniciar pruebas. Y como último punto tenemos proteger puntos de medición. Dependiendo del ambiente en el cual se colocará a cabo la prueba, se debe elegir el recubrimiento que protegerá la galga. Puede ser para altas temperaturas, humedad, radiación, corrosivos o para protegerlos de algún daño físico, como golpes o rayaduras. Obviamente es indispensable, como ya se mencionó, la protección de los cables que se soldaron previamente.